Miles de familias en el país padecen el drama de convivir con un paciente psiquiátrico fuera de control. Vamos para el médico. No quiero, vale. Vamos. ¿Que no? Que sí. Maldita sea, ya me dormí. Uno no sabe si correr, llorar, en qué momento te matan. Agresivo. Le pegaba y él ya una vez la había chuzado con una navaja. Cogía armas de cortopulsantes. Con lo que tenga, él quiere tirarle el que encuentre. Situación que en algunos casos termina provocando tragedias. Dio la vuelta así y le hizo la mamá así. Cuando volteé a mirar para acá, me dijo ella, ayúdeme. Las puñaladas que le han pegado acá en el cuello. Pacientes que, aunque sus familias afirman que deberían estar internados, ¿Sí o no? hoy están en casa. Pasa un día, 2 días, 3 días, 4, 5, 6, 7, 10, 11 días, un mes. Y en Sanar es el único que nunca tiene una cama disponible para hospitalizar una clase de personas como es mi hijo. ¿Por qué? En Colombia solo tenemos aproximadamente 1.250 psiquiatras para 50 millones de habitantes. Aquí tiene responsabilidad la EPS porque ellos esquivan de toda forma el gasto. ¿Qué respuesta le dará el sistema de salud a estas familias? Entonces, mientras se fortalece eso de lo que usted nos está hablando, el sistema de salud, básicamente la respuesta para estas familias es que sigan esperando. Buenas noches. ¿Se imagina tener que convivir con el constante temor de morir víctima del ataque de uno de sus familiares? Pues esta es la realidad de un número creciente de personas. Ellos deben convivir con parientes que padecen trastornos psiquiátricos que no han recibido tratamientos que necesitan con urgencia. A continuación, ustedes conocerán a Maricé Polanco, cuyo hijo, quien sufre de esquizofrenia paranoide, la ha agredido en más de una ocasión. Pues Manuel, pese a que los psiquiatras que lo tratan han recomendado institucionalizar de inmediato a Eglis, su EPS aún no lo ha remitido. Esta noche, Paola Rojas nos presenta una investigación sobre el drama que sufren miles de colombianos que deben convivir con un pariente enfermo y muchas veces peligroso. Me quiere matar, ayúdenme, ahí viene atrás, me quiere matar. Maricel Polanco siente cerca la muerte. Estoy viviendo con un asesino silencioso. Con miedo, guiada por el desespero y la impotencia que produce tocar puertas y no ser escuchada, decidió dar esta entrevista. Yo siento que él se levanta, yo inmediatamente me levanto. Si yo me duermo y el sueño me vence, me matan. El hombre a quien le teme y de quien se esconde en las noches es su hijo. Eglis Ramón César Polanco. Uno no sabe si correr, llorar, en qué momento te matan. Tiene 22 años de edad y padece trastornos severos producidos por una esquizofrenia paranoide crónica. Según ella, imposible de tratar en casa. Vamos para el médico. No quiero, vale. Vamos. ¿Que no? Que sí. Maldita sea, ya me dormí. El riesgo que yo he visto máximo con él es cuando él ha agarrado cuchillo para quererme agredir. Cuando empieza que se levanta, porque él se levanta histérico, él empieza a golpear las cosas, a azotar todo, a partir todo, a golpear, a tirar todo en el piso. No me deja dormir, me saca para la calle. No, y después. Y si bien Maricel advierte que en cualquier momento su hijo podría acabar con su vida impulsado por los delirios constantes que le produce su enfermedad psiquiátrica, también tiene claro de quién sería la responsabilidad. En Sanar es el único que nunca tiene una cama disponible o una respuesta de una clínica para hospitalizar una clase de personas como es mi hijo. Se refiere a Emsanar,
La EPS, que según Maricé, se ha negado a internar de manera prolongada a su hijo en una clínica especializada para pacientes psiquiátricos. ¿Pero quién es Eglis Ramón César Polanco? Eglis nació el 21 de noviembre de 1997 en Caracas, Venezuela. Mi hijo era un niño como travieso, juguetón, alegre, sonriente. Es hijo de Maricé Polanco, una humilde mujer oriunda de Popayán, Cauca, quien para la época había viajado junto a su esposo al país vecino en busca de un mejor futuro. Tenía diplomas, trofeos, porque era muy destacado. Así transcurrió su adolescencia. Un muchacho activo, un muchacho que tenía sueños, que tenía metas, que tenía esperanzas. Sin embargo, cuando cumplió 17 años de edad, el joven deportista y aplicado empezó a cambiar. Empezó con consumo de drogas, empezó a meterse en problemas. Las peleas entre Maricé y Eglis se volvieron el pan de cada día. Por lo que a mediados de 2017, cuando Eglis estaba próximo a cumplir 20 años, Maricel decidió regresar a Colombia y dejar a su hijo en Venezuela. Sin embargo, un par de meses después, llegaron noticias de su hijo. Me llaman para decirme que mi hijo estaba mal. Eglis había sufrido un accidente en Venezuela. Por robarlo, le partieron la cabeza con una botella y le hicieron fractura de cráneo. Y desde ese momento, su hijo jamás volvió a ser el mismo. Empezó a presentar problemas de conductas irracionales totalmente. Quería quemar la casa, quemaba la ropa, quería cortar el gas para que todo el mundo explotara. Sin saber con exactitud a qué se debía el comportamiento de Eglis, Maricé decidió traerlo a Colombia. Coño, mueve la cabeza que no. Bueno, vamos para el médico. Afuera. Pero aquí los problemas de conducta continuaron. Y llegaba a partir los vidrios de la casa donde yo vivía. Por lo que decidió llevarlo al Hospital San José de Popayán, donde fue valorado por psiquiatras. Y en ese momento fue cuando por primera vez, después de meses de incertidumbre, Maricé escuchó el diagnóstico de su hijo. Y sufre de esquizofrenia paranoide, con psicosis severa. Puede ser por mucho consumo de droga o por la fractura de cráneo. El joven deportista y estudioso se había convertido en un hombre altamente agresivo. Que no quiero que me estén preguntando nada. Con crisis incontrolables. Que ya me empieza la pesadilla. ¿Por qué? Porque ya él me trataba de atacar a mí, de pegarme. La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico que produce alteraciones en la personalidad y en muchos casos alucinaciones o desconexión de la realidad. Sin embargo, la mayoría de pacientes logran controlar esta enfermedad con la medicación adecuada, por lo que el índice de pacientes agresivos realmente es bajo. Pero este no parecía ser el caso de Eglis. A pesar de estar medicado, era incontrolable. Partía los vidrios de las casas, atacaba a la gente. La otra vez, no sé quién le dio un machete, pues el muchacho se descompensó todo, agarró ese machete y iba a agarrar una mujer, dijo que era su novia. Se desnudó en mitad de semáforo, en mitad de carretera, con el machete en la mano y la muchacha dando gritos y la gente viviendo trauma porque le daba miedo que pronto la fuera a matar. Ya no tiene estabilidad, no tiene una vida social con nadie y en ningún lado puede vivir. Paula Andrea Ocampo es amiga de Maricé y testigo de lo que ha sido vivir con Eglis. Ya no le importa nada, coge armas, cortopunzantes, con lo que tenga él quiere tirarle el que encuentre. Maricé estaba desesperada. Sabía que tener a su hijo en casa era un riesgo para ella y para sus vecinos. Lo primero que pensé fue en un internado. Y no solo ella lo pensaba. Como consta en la historia médica de Eglis, en múltiples oportunidades los psiquiatras del Hospital San José que lo trataban también consideraban que debía ser atendido en un centro de estancia prolongada. La EPS de Eglis es Emsanar, una EPS que atiende a población de escasos recursos del suroccidente del país. Lo único que me dicen es, está en procedimiento, ya se está hablando, así me quedo. En la espera de que le den el cupo, de que están esperando que le den respuesta en una clínica que ya está hablado, que están esperando que haya cama. Y ante la falta de respuestas de Emsanar, según Maricé, siempre termina volviendo de nuevo a casa con su hijo. No me grabe, no me grabe. Vamos para el médico. No, y después. ¿Tienes cita hoy? Coño, mueve la cabeza que no.
Los días de Maricé transcurren entre las clínicas a donde tiene que llevar a su hijo cuando se sale de control. Gracias, Dios se los pague de verdad. Y las calles, donde a veces pasa horas buscándolo cuando Eglis decide escapar. ¡Vamos! Sí, ya vale, a la ladilla. ¿Y qué quieres? ¿Quedarte ahí todo el tiempo metido, tirado en el piso? ¿Eso es lo que quieres? ¿Estar así como estás? Él agarra camino. Hay momentos en que no se quiere tomar los medicamentos. Tan solo una vez Maricé pensó que el milagro se le había hecho realidad. El 4 de diciembre de 2018, por orden de Emsanar, Eglis fue conducido a la unidad de salud mental de la clínica Todomed, ubicada en el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca. Me engañaron. Sin embargo, al día siguiente, el 5 de diciembre de 2018, según Maricé, recibió una llamada de los médicos de Todomed. Me dijeron, mire, su paciente no puede estar aquí. Y esto es un sitio para las personas que quieren mejorar su situación de drogadicción. Pero su hijo es un paciente psiquiátrico con esquizofrenia y este sitio no es para él. Le dieron dinero y se fue de Todomed. Según Maricé, prácticamente lo echaron. En enero de 2019, el grupo de psiquiatras del Hospital San José de Popayán emitió este concepto sobre el estado de salud de Eglis Ramón. Considerando lo crónico y recurrente de su patología, opinamos que debe ser internado en un centro de estancia prolongada donde se manejen en forma apropiada las dos patologías. Para este efecto, cuando Eglis ha estado hospitalizado y compensado, lo hemos remitido en más de una oportunidad sin obtener respuesta positiva por parte de la EPS Emsanar, a la cual se encuentra afiliado. Pero ¿será Maricé la única mamá en Colombia que tiene que padecer el drama de tener en casa a un hijo con trastornos psiquiátricos fuera de control? Me preocupan no solo los pacientes, sino en especial las familias de los pacientes que no tienen un acceso adecuado al cual tienen derecho en atención en salud mental. El doctor José Posada Villa es médico psiquiatra. ¿Qué tan fácil, doctor, es para una mamá o un papá internar a su hijo cuando definitivamente ya es imposible tenerlo en casa? ¿Usted cree que esos pacientes tienen garantizado ese derecho? En teoría debería estar garantizado para todos. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es lo que se dice en el papel y otra lo que hay en la práctica. Y es que si bien la mayoría de pacientes con trastornos psiquiátricos pueden manejar su enfermedad con medicamentos y llevar una vida tranquila en casa junto a sus familias, la Organización Mundial para la Salud calcula que un 5% de estas personas requiere ser institucionalizada. Y es allí, en ese pequeño fragmento, donde se encuentran pacientes como Eglis, desesperados y a la espera de una respuesta por parte de su EPS. El mismo drama que vive Evelyn Pinzón con su hija. Paranoia total respecto a la comida, respecto a la gente que se acerca. Con frecuencia, Evelyn recibe mensajes como estos. Te vas a matar yo misma, te voy a matar, te voy a coger a tiros y a cuchillo. Quien habla es su hija Catherine Milena Miranda Pinzón, diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Desde abrir una cortina en adelante es terrible para ella porque ella siente que la persiguen, que la quieren matar, siente la necesidad de defenderse de su propia familia. Según Evelyn, Catherine escapa frecuentemente de su casa junto a su pequeño hijo de 9 años y desde la distancia, fuera de control, amenaza con hacerles daño. ¿No entiendes que acá no está el niño con hijo? ¿No lo entiendes, piro? ¿No lo entiendes? Yo temo por la vida de mi nieto porque si yo miro la enfermedad de Catherine 4 años atrás, no es la misma. Se ha incrementado, su agresividad ha subido. Ella ya no tiene manejo de sus propias emociones ni de su propia estabilidad. Catherine fue diagnosticada desde el 22 de marzo de 2017. Se empezó a tener comportamientos diferentes. Empezó a sentir que necesitaba bañarse más del tiempo adecuado. Luego empezó a no permitirme alimentar el niño. Me decía que yo le iba a dar algo al niño, que lo iba a envenenar. Catherine está afiliada a Capital Salud, una EPS creada por el Distrito de Bogotá para atender a población de escasos recursos. Inicialmente las primeras hospitalizaciones de Catherine era que uno la llevaba cuando ella estaba en crisis, la estabilizaban, pero a los pocos días volvían y no la entregaban. Adivine quién tiene a Esteban. Yo sé, mamita, yo sé, vaya y lo busca ya o yo. Nosotros no somos las personas competentes ni tenemos el conocimiento para darle manejo a esa enfermedad. Lo que preocupa es que cada vez que Catherine escapa, lo hace con su pequeño hijo.
Es una situación muy angustiante. Carlos Javier es el papá de Catherine. Lo entrevistamos en septiembre del año pasado, cuando la joven completaba 20 días desaparecida. Por la agresividad que ella maneja, por su enfermedad. Sentimos que cada minuto puede ser fatal para ella o para el niño. Por eso no es exagerado decir que Evelyn y Javier, también como Maricé, sienten la muerte cerca. Es una bomba de tiempo. Una de las cosas últimas que dijo es que ella prefería que el niño estuviera muerto antes de entregarlo. Séptimo Día acompañó a Evelyn y a Javier en busca de su hija. Buenos días. Discúlpeme, estoy buscando a mi hija que está desaparecida. ¿La encontrarían? A Evelyn y Javier les preocupa el bienestar de su hija y nieto debido al trastorno mental que padece la joven. ¿Será que sus largas jornadas de búsqueda dieron frutos? ¿La encontraron? A partir de este momento, opine con el hashtag #desprotegidos. Ya regresamos. Es muy duro, es muy triste, porque mi lado de mamá me dice que debo proteger a mi hija, que debo hacer hasta lo imposible porque ella acepte que está enferma. Él llegó, dio la vuelta así como estaba así, dio la vuelta así, pum, y le hizo a la mamá así, las puñaladas que le han pegado acá en el cuello. Ustedes ya conocieron a Maricé, Eglis y Juan Carlos. Son los padres que temen por sus vidas y claman a sus EPS para que les brinde el tratamiento adecuado a sus hijos, quienes padecen enfermedades psiquiátricas. Pero Séptimo Día encontró un caso en el que las amenazas se hicieron realidad. A continuación, ustedes conocerán la historia de Nubia García, una mujer asesinada por su propio hijo, enfermo de esquizofrenia. Esta madre llevaba años clamándole infructuosamente a las autoridades de salud que su hijo fuera recluido de manera permanente en una clínica psiquiátrica. Así continúa la investigación de Paula Rojas. En Colombia, según la Veeduría Nacional de Salud, de cada 10 pacientes psiquiátricos que requieren ser internados en un hospital, solo 2 logran entrar. Los otros 8 están en sus casas, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias. La familia tiene una carga brutal del manejo de un paciente psiquiátrico y las familias son quienes más sufren su padecimiento. La persona que cuida al enfermo psiquiátrico termina también en psiquiatría. José Villamil es el Veedor Nacional de Salud. ¿Y la responsabilidad de internar a estos pacientes es exactamente de quién? Aquí tiene responsabilidad la EPS, porque ellos esquivan de toda forma el gasto. Según el Veedor Villamil, por ahorrarse el gasto que implica sostener a un paciente internado en una clínica, las EPS estarían evadiendo su responsabilidad, haciéndole pagar un costo muy alto a la población psiquiátrica del país y a sus familias. Y siempre me decía, ay mamá, me cuida a Joa y a Natalie porque un día estos Víctor me va a matar. No hay día en que Lola García deje de recordar las palabras que repetía una y otra vez su hija Nidia García. Yo le decía, ay hija, no diga eso, ya pasó esto y ya no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque el 25 de enero de 2020 sus palabras se cumplieron. Y Nidia García fue asesinada por su propio hijo, Víctor Alfonso Bedoya. Ha sido muy duro. Yo como digo, yo no le digo nada a los muchachos. Pero en mi corazón nadie sabe lo que yo siento por ellos. Luis Carlos Bedoya era esposo de Nidia y padre de Víctor Alfonso. Duro, señora, enfrentar eso. Digamos, es mi hijo, ¿sí? Le haya hecho esa vaina también, siendo la mamá, matar a la mamá, eso es una cosa terrible. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Víctor Alfonso tiene 31 años de edad.
A los 16 fue diagnosticado con epilepsia y 2 años después, cuando cumplió 18, los médicos detectaron en él esquizofrenia paranoide. Ya no era igual, ya porque ya le levantaba de mal genio y a enojaba por cualquier cosa ya. O sea, se tornaba agresivo. Sí, señora. Jorman Bedoya es hermano de Víctor Alfonso. En la cama él gritaba y le daban ataques de epilepsia. Como uno no tenía idea de eso, entonces se asustaba uno mucho. A pesar de que Víctor estaba medicado. Eso era únicamente para tener un control, para controlarlo, tenerlo ahí como agopado. Sus crisis, según sus familiares, eran continuas y cada vez más agresivas. Que cada que le quería pegar, le pegaba. Y él ya una vez la había chuzado con una navaja, así por aquí. Lola recuerda que cuando su nieto se descontrolaba, por lo general, a la primera que agredía era a Nidia. Una vez le partió el tabique y esa vez llegó a la casa y me dijo, ay, abuelita, ¿cómo le parece que yo le pegué a esa vieja hijo de no sé qué? Y allá la dejé tirada en el piso. Séptimo Día pudo constatar que desde 2010, Víctor Alfonso fue denunciado en múltiples oportunidades por delitos como violencia intrafamiliar y lesiones personales. Y nosotros digamos, ¿pero qué hacemos con él? Entonces ya empezó a buscar los medios para él poder internar. Según Luis Carlos, su esposa, cansada de estas agresiones de su hijo, fue la primera en considerar que quizás lo que necesitaba era estar recluido de manera permanente en una clínica especializada en salud mental. Fue una batalla porque de todas maneras ella habló mucho, ella habló donde estuvo hospitalizado, toda esa vaina, y a ella nunca le pusieron cuidado. Cada vez que Víctor Alfonso tenía una crisis, era atendido en el Hospital Santa Clara, en el sur de Bogotá, pero la atención consistía únicamente en estabilizarlo, ya que recordemos que para que un paciente sea remitido a un centro de estancia prolongada, debe existir el diagnóstico de un psiquiatra que así lo ordene. Y en el caso de Víctor, pese a su agresividad, según su padre, nunca hubo ningún médico que diera la orden. La EPS decía que él no era apto para estar en un centro de salud, que él era apto para estar en la casa, porque era muy joven, que él no se merecía todavía estar por ahí. Nidia buscaba que su hijo fuera valorado por otros médicos, para que alguien ordenara su institucionalización. Cuando iba para allá a pedir ayudas de las EPS, llegaba a la casa y me decía, mamá, yo vengo desconsolada porque fui a pedir una ayuda para Víctor y nunca me la dan. Y entre más tiempo pasaba, más peligroso se hacía vivir con él. Necesito hablar con ellos, a ver qué pueden hacer conmigo o qué. Como consta en este documento con fecha del 18 de noviembre de 2016, en el que la Comisaría 18 de Familia le pide a Capital Salud atender el llamado urgente de Nidia. Ya decía que nos iba a matar, era a todos también, que iba a empezar primero por ella. Era tal el miedo que Luis, Nidia y Jorman sentían ante los ataques de Víctor Alfonso que su casa se convirtió en todo un laberinto lleno de entradas y salidas. Les voy a mostrar, tan solo en el primer piso hay la puerta por la que acabo de ingresar, una segunda a pocos metros de distancia, una tercera que conecta las habitaciones con la sala y la cocina. Aquí una cuarta que nuevamente conecta la cocina con la habitación principal, una quinta que une las dos habitaciones y además da acceso a la puerta de entrada a la calle. Y como si fuera poco, una sexta en el techo, que además a su vez tiene una séptima puerta que da hacia el tejado de la vivienda, todas como medida de escape ante un posible ataque de Víctor Alfonso. Pero el 25 de enero de 2020 no hubo puerta que le permitiera a Nidia escapar de los ataques de su hijo. Nosotros llegamos a la casa, encontramos a Víctor aquí en la casa y yo lo noté bravo, ¿sí?
Según recuerda Luis Carlos, Nidia empezó a discutir con Víctor. Empezó a darle pata a la puerta, entonces yo le dije, Víctor, no haga eso. Cogió un cuchillo de la cocina y arrancó y cogió en el armario, había otro cuchillo, así normal, entonces cogió el otro cuchillo, entonces me dijo, es que usted también le voy a dar. Y se nos vino encima. Yo cogía ya hacia de para atrás para que él no le fuera a pegar. Ya aquí fue donde me enredé en la cama, yo le mandé el leñazo, yo caí aquí encima de la cama de él. Mi esposa estaba acá. En esta parte. En esta partecita acá. Él llegó, dio la vuelta así como estaba así, dio la vuelta así, pum, y le hizo la mamá así. Yo en ese instante me le tiré y él salió para acá. Salió corriendo aquí para allá. Cuando volteé a mirar para acá, me dijo, ella, ayúdeme. Cuando ella ya venía así, desgozándose, entonces la cogí tan, pues así. Y aquí en esta parte llegué y la descargué. ¿Qué tan herida estaba su esposa? Las puñaladas que le han pegado acá en el cuello. Apenas le salía sangre, pero ella venía muy mal herida. Entonces yo arranqué y fui y traje una sábana y la llevamos al TAS. La llevamos en un carro. Nidia fue trasladada de inmediato al hospital El Tunal. A mí me entró una llamada telefónica. Devolví la llamada, me contestó mi hermanita y me dijo que mi mami estaba en el hospital, que Víctor la había apuñaleado. 2 horas después, falleció. Yo no sabía qué hacer, no sabía si arrancar a correr, quedarme donde estaba. Quería como morirme también con ella. Esta era una tragedia doble. Una madre asesinada por su propio hijo y un hijo enfermo, incapaz de responder por sus actos. Y enseguida pues yo me fui a poner la denuncia porque dije no lo puedo dejar por ahí tampoco porque nos viene a acabar a nosotros de pronto, nos mata a nosotros. Ocho días después de haber asesinado a su mamá, Víctor Alfonso fue capturado y conducido hasta la estación de policía de la localidad Rafael Uribe Uribe. Hasta aquí llegó confundido, sin tener claro qué había hecho y por qué estaba siendo detenido. Hoy aún se encuentra a la espera de un juicio. Necesito es que mi mamá, mi papá me traiga el medicamento porque me siento enfermo y estoy acá solo porque nadie viene a visitarme ni nada de esa vaina. Víctor Alfonso completa ya 1 año detenido en la estación de policía de la localidad Rafael Uribe Uribe y aún no tiene claro por qué está allí. Con ganas de ver a mi familia y esa vaina y todo eso. Siento siempre algo que me conmueve el corazón, dije pues lo hizo porque estaba enfermo. Para Jorman y don Luis Carlos, la muerte de Nidia se pudo haber evitado. Se estuvo pidiendo mucha ayuda y colaboración de parte de ella para la EPS, para un internado y la EPS no quiso cooperar. Tristemente, 1 año y 2 meses antes de su muerte, en noviembre de 2018, Nidia había acudido a la Superintendencia Nacional de Salud para exponer el caso de su hijo. Como respuesta, Capital Salud se comprometió a remitir a Víctor Alfonso a la Unidad de Salud Mental de Larga Estancia de la Clínica Remi en Bogotá. Sin embargo, aunque parezca absurdo, Víctor Alfonso no fue aceptado por no llevar la documentación completa. La médica de turno revisó la documentación allegada por la tripulación de la ambulancia, encontrando que se trataba de un paciente referido con diagnóstico de epilepsia, retraso mental y esquizofrenia residual, quien no contaba con los exámenes paraclínicos necesarios para su ingreso. Ellos fueron sido responsables, no había pasado la muerte de ella. Sí. No la había matado. Cuando quisimos saber por qué Víctor Alfonso no había sido internado en una clínica para pacientes psiquiátricos de manera permanente, se lo preguntamos a Capital Salud, pero la EPS se negó a atendernos en cámara. En cambio, nos envió un comunicado en el que insisten en que Víctor siempre fue atendido de manera permanente y oportuna por parte de la EPS y que además se siguieron cada una de las recomendaciones entregadas por los psiquiatras que lo veían. Sin embargo, llama la atención 2 puntos dentro del comunicado. Primero,
insisten en que entre enero y junio del año pasado, Víctor no presentó ningún episodio psicótico. Recordemos que para esa fecha él ya estaba detenido y su mamá muerta. Y segundo, dicen que el 14 de marzo Víctor fue nuevamente analizado por un psiquiatra y que este concluyó que él podía seguir siendo atendido de manera ambulatoria. Que es el médico tratante el que tiene la facultad para hacerlo. Le preguntamos a la Superintendencia de Salud si entonces no hay quien pueda obligar a una EPS a institucionalizar a un paciente. Luz Nayibe López es la directora de atención al usuario de la entidad. Debe ser una orden médica la que medie en un tratamiento del paciente. El médico, dentro de su autonomía, es quien puede definir el tratamiento a seguir. Y es que para el psiquiatra José Posada Villa, uno de los principales problemas que tiene Colombia en esta materia es que no hay suficientes clínicas, ni personal para atender a pacientes como Eglis, Caterín o Víctor Alfonso con trastornos psiquiátricos crónicos. En Colombia solo tenemos aproximadamente 1.250 psiquiatras para 50 millones de habitantes. Y esos 1.250 psiquiatras, solo 450 están dedicados a la clínica. Son aproximadamente 7.000 camas psiquiátricas en el país. Y la mayoría de ellas no son para pacientes crónicos. Según el más reciente informe de salud mental en Colombia, en julio de 2018, en el país había apenas un poco más de 1.900 entidades dedicadas a la atención de pacientes psiquiátricos. Pero de estas, solo 130, es decir, un 6,8%, permitía la hospitalización de estos pacientes, una hospitalización por lo general temporal. Cuando un paciente psiquiátrico necesita una urgencia, una atención de urgencias, necesita esa atención de manera inmediata y oportuna. Eso no da espera a que la EPS busque a una IPS, es decir, a una clínica o hospital psiquiátrico, para que le brinde la atención adecuada. Estas cifras preocupan mucho más con la situación actual de pandemia. Se calcula que más o menos un 20-22% de los colombianos sufren de tiempo atrás de un problema o trastorno mental. Y por lo tanto, la situación de la pandemia y el encierro y los altos niveles de estrés que genera esto pueden disparar a este porcentaje de personas en sus problemas y trastornos mentales. ¿Recuerdan a Maricé Polanco, la mamá de Eglis Ramón César Polanco? Séptimo Día solicitó entrevista con su EPS Emsanar, pero también se negó a atendernos en cámara. Se enfatiza que la atención brindada al señor Eglis Ramón ha incluido diferentes tecnologías y servicios que van desde la valoración ambulatoria, control médico y prescripción y suministro de medicamentos, hasta la atención en modalidad de internación no hospitalaria en programa para la rehabilitación y manejo de su patología mental en una IPS de nuestra red, en donde el paciente desertó del servicio al día siguiente del ingreso. Emsanar se refiere al traslado de Eglis a la clínica Todomed en Palmira Valle en 2018. Así que buscamos también a esta clínica para saber por qué razón Eglis duró solo un día allí. De acuerdo con los registros de la Unidad de Salud Mental de Todomed Limitada, se consta que el paciente ingresa a la Unidad de Salud Mental en compañía de familiar el día 4 de diciembre de 2018 y el día 5 de diciembre de 2018 decide abandonar el proceso de atención institucional no hospitalaria al consumidor de sustancias psicoactivas. Sanar se cubre las espaldas, como él firmó su salida, diciendo de que ellos ya le buscaron a él el sitio, pero no fue el sitio ni indicado, que es el que realmente amerita a él, sino que eso es un sitio de rehabilitación, es un sitio de drogas, eso es un sitio para el que quiera cambiar. Un drama de nunca acabar, como el de Evelyn con su hija Caterín. Es muy duro, es muy triste, porque mi lado de mamá me dice que debo proteger a mi hija, que debo hacer hasta lo imposible porque ella acepte que está enferma, que necesita ayuda, que necesita ese tratamiento para poder tener una vida digna. Pero mi lado de abuela me dice que Esteban está en peligro. ¿Será que la lucha de Evelyn por encontrarla dio resultados? ¿Cómo reaccionará el Ministerio de Salud cuando conozca el drama que tienen que vivir estas familias?
Ya volvemos. En Bogotá, por ejemplo, tenemos el caso de una mujer, una mamá, que murió esperando la respuesta de los canales que usted acaba de mencionar. Ante eso, ¿qué puede decir el ministerio? No te podría decir. La constante incertidumbre es una de las sensaciones que más acompaña a las familias de un paciente psiquiátrico, a veces violento, que no recibe tratamiento. Como lo han visto esta noche, muchos de estos enfermos llevan años sin recibir tratamiento que piden sus familias. Por eso buscamos al Ministerio de Salud para saber qué les responderán. Por otra parte, ustedes conocerán el desenlace de la historia de Katherine, la joven que según sus padres llevaba 3 semanas desaparecida con su pequeño hijo mientras atravesaba por una compleja crisis psicótica. ¿Será que sus padres lograron encontrarla? Así finaliza la investigación de Paola Rojas. En septiembre del año pasado, Evelyn Pinzón y su esposo Carlos Javier llevaban 20 días sin saber nada de su hija Katherine Miranda Pinzón y su pequeño nieto de 9 años. Katherine, desde los 17 años, padece de esquizofrenia paranoide y con frecuencia, cada vez que tiene una crisis, se va de su casa en compañía de su hijo. De su paradero sabían poco. La única pista de Katherine eran estos audios que les enviaba a sus papás. Te vas a matar yo misma, te voy a matar, te voy a coger a tiros y a cuchillos. Tras 2 meses de búsqueda, Séptimo Día supo que el pasado mes de noviembre la fiscalía ubicó a Katherine y a su hijo. Se encontraban en un apartamento que tomó en arriendo en el municipio de Soacha. Y aunque por ahora sus padres no han podido acercarse mucho a ella, aseguran que Katherine sigue sin recibir la internación que para ellos necesita. Las veces que Katherine estuvo enferma, que la llevamos a crisis, tan solo la Clínica Santa Clara la estabiliza y la reintegra a su núcleo familiar, diciendo que ellos no tienen cómo hospitalizarla en un hospital 24/7. Y tal como ocurrió con Eglis y Víctor Alfonso, a través de este otro comunicado, la EPS Capital Salud afirmó que siempre han seguido las recomendaciones dadas por los psiquiatras tratantes de Katherine y que hasta el momento se le ha brindado la atención a tiempo. Y aunque intentamos buscar a Katherine, no fue posible ubicarla. ¿Pero qué pensará de todo esto el Ministerio de Salud? No hay que institucionalizar a las personas porque eso atenta contra sus derechos. Nubia Esperanza Bautista es la subdirectora encargada de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud. Solo imaginemos cada uno de nosotros encerrado de por vida en un lugar. El apoyo, el tratamiento es el que evita la institucionalización. Y es aquí donde estaría la explicación de por qué Eglis, Víctor Alfonso y Katherine no habrían sido institucionalizados. Desde 2018, según Nubia Esperanza Bautista, el país se ha ido encaminando a promover la desinstitucionalización de los pacientes psiquiátricos. ¿Qué decirle entonces a esas mamás que hoy están sufriendo el drama de tener a su hijo paciente psiquiátrico que pese a que recibe unos medicamentos, un tratamiento, pues este parece no estar siendo efectivo y su vida incluso está en riesgo? ¿Qué le dice hoy el ministerio a esa mamá? En general, la evidencia muestra que 90 días son suficientes para compensar una enfermedad mental que cursa por un momento de crisis. Y tan solo en algunos casos eventuales el tiempo podría duplicarse. Pero esos 90 días de los que usted habla son suficientes ¿para quién? Porque cuando uno habla con estas familias, con estas mamás, pues el panorama parece completamente diferente. Cada caso es particular. Esta afirmación de que 90 días en su mayoría son suficientes es porque la evidencia sí lo ha mostrado, pero claramente pues no incluye a todos los casos y hay que ver uno a uno. ¿Pero no cree que el ministerio quizás podría contemplar la posibilidad de hablar de institucionalización, tal vez no definitiva, pero sí por más tiempo, para aquellos pacientes que ya ni siquiera con la medicación pueden estar controlados, que para sus familias ya es imposible tenerlos en la casa? Mira, esa es una opción muy peligrosa como país. Decir que es viable que algunas personas estén institucionalizadas toda la vida, porque como te he dicho, eso atenta contra los derechos humanos. Pero para personas como Luis Carlos, son sus derechos los que no están siendo respetados. ¿Cuáles son los derechos de nosotros? Ya no puedo hacer nada porque ya mi esposa está muerta.
La psiquiatra Natalie Sánchez es miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Sí estamos en mora de crear más centros de rehabilitación comunitaria y las EPS tienen conocimiento de esto, pero aún está en proceso de engranarse como todas estas iniciativas. Para ella, la desinstitucionalización puede lograrse, pero garantizando otros servicios complementarios al paciente, y Colombia parece no estar listo. Colombia está en un proceso de cambio de ese modelo de desinstitucionalización que ya empezó hace varios años hacia un modelo mucho más comunitario y centrado en la persona. Sin embargo, esto es un proceso que va a tomar tiempo. Si bien la Organización Mundial para la Salud ha insistido en que el camino correcto efectivamente es la desinstitucionalización, para Santiago Levín, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, los países deben prepararse primero. ¿Qué puede pasar en un país que decide acabar estos centros psiquiátricos, pero no se prepara y tampoco entrega otras alternativas a las familias de estos pacientes? Si uno cierra las instituciones monovalentes, lo que estamos fabricando es lo que se llama un manicomio a cielo abierto. Necesitamos una comunidad equipada con todo lo que mencionamos antes para la atención comunitaria, sí. No se soluciona el problema del manicomio tirándolo abajo o cerrándolo, sino externando las personas que han quedado estancadas por abandono estatal y transformando esas instituciones en instituciones especializadas para atender justamente esos casos más severos. Pero para Maricé, Luis Carlos y Evelyn, Colombia al parecer no ha hecho esa preparación. No pensamos que la vía es institucionalizar y buscar que las personas se institucionalicen. No es esa la vía. La vía es fortalecer lo que claramente requiere hoy en el país, y es que, por ejemplo, las personas tengan acceso permanente al tratamiento. Entonces, mientras se fortalece eso de lo que usted nos está hablando, el sistema de salud, básicamente la respuesta para estas familias es que sigan esperando. Es acoger, digamos, y exigir también sus derechos en salud mental. Perdóneme la insistencia, Nubia, pero hoy una familia, entonces, ¿con qué herramientas cuenta? Dígame específicamente cuáles son esas soluciones, esas respuestas, esos canales de los que usted nos está hablando. Con medicamentos, con psicoterapia, con apoyo de terapia ocupacional, de trabajo social. Y cuando el ministerio habla de esto, habla de acudir a los canales del sistema de salud, ¿es consciente de que, por ejemplo, para pedir una cita con psiquiatría, una familia puede esperar 2, 3 y hasta 4 meses? Sí. Sí, claro que somos conscientes de que existe esa limitación. De hecho, la encuesta nacional de salud mental midió las brechas de acceso a los servicios de salud que tú mencionas. ¿Y son altas las brechas? Sí, son altas. En Bogotá, por ejemplo, tenemos el caso de una mujer, una mamá, que murió esperando la respuesta de los canales que usted acaba de mencionar. Ante eso, ¿qué puede decir el ministerio? No te podría decir, solamente que el Estado colombiano cada vez es más consciente y más coherente en la garantía de los derechos de las personas con trastorno mental. Y claramente el mundo desde hace 30 años está diciendo no a la institucionalización. ¿Usted gozó de todas esas herramientas de las que habla el ministerio? No llegó ninguna herramienta de esa. Si hubiéramos participado, no había pasado lo que pasó. Don Luis Carlos ya perdió a su esposa. Sabe que en su caso ya no hay nada por hacer. Ya hoy día yo estoy sin mi esposa, los hijos también están sin la mamá. El futuro de su hijo también es incierto. Lo que necesito es que mi mamá, mi papá me traiga el medicamento porque me siento enfermo y estoy acá solo porque nadie viene a visitarme ni nada de esa vaina. Así que hoy sus palabras son en solidaridad con quienes no saben cuánto tiempo más tendrán que seguir luchando para que sus hijos reciban un tratamiento más eficaz. ¿Cuáles son las herramientas que te están hablando del ministerio? Parece que estuvieran hablando como de otro país. Y en solidaridad con madres como Evelyn o como Maricé, quienes saben que si sus hijos no reciben el tratamiento adecuado, pueden tener las horas contadas. La Superintendencia de Salud hace un llamado para quienes tengan inconvenientes con sus EPS en la prestación de los servicios a sus pacientes psiquiátricos, se acerquen a la entidad y pongan la queja. Para hacerlo, pueden acudir a la página de internet que aparece en la pantalla. Ahora, un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo
en Séptimo Día. Angie Lorena Torres era una joven de 14 años de edad, con todo un futuro por delante. Ella tenía muchas metas en esta vida, quería ser criminalística. Ella era su carrera favorita porque decía que lo que fuera, ella quería ser criminalística. Cuando fuera grande, profesional, lo primero que iba a hacer era comprar la casa. Una niña con gustos acordes a su edad, juegos, colegio y amigos. Ah, no, eso sí, ella fue muy amiguera, pero le gustaba ser muy amiga, personas mayores a ella. Y en 2010 conoció a un amigo más que duplicaba su edad y quien no solo se ganó su confianza, sino también su corazón. Me molestaba mucho porque no me parecía bien que ella estuviera con él o que el man se enamorara de esa manera, que yo decía que eso no era gratis. Pero siempre guardaba su recelo y le dijo que el día que él se enterara que tuviera novio o que la viera con alguien, la mataba. La joven Angie Lorena desapareció en extrañas circunstancias y la encontraron muerta el 29 de octubre de 2010. Él mató a mi hija, estoy al 100% segura. Y aunque todo apuntaba a un único sospechoso, la justicia en ese momento no pudo comprobar su culpabilidad. En su momento, pues los investigadores y el despacho fiscal no encontraron los elementos materiales de prueba necesarios para haber logrado la captura. Un misterioso crimen que aparentemente parecía perfecto, pero después de 10 años de total impunidad, la mujer que fue reportada como desaparecida en el mes de agosto. La joven también desapareció con su hija de 1 año que fue encontrada posteriormente en la localidad de Suba. Por noticias, la familia de la menor hoy fallecida se entera del fallecimiento de otra joven de aproximadamente unos 20 años de edad, en las cuales pues el modus operandi fue básicamente el mismo. Ella ya estaba en estado de descomposición. Pues decían que por lo menos un 60 o 70% ese cadáver era el de mi hija. Y nos mostraron las prendas de ella. Entramos y la reconocimos allá. Un nuevo crimen, el de Lisbeth Katiuska Maldonado, se conectaría al de Angie Lorena Torres ocurrido 10 años atrás. ¿Qué relación habría entre estos dos asesinatos? Soy Mariana Duarte y espera el próximo domingo la historia del crimen de estas dos jóvenes que, aunque ocurrieron con 10 años de diferencia, tienen una conexión muy fuerte que podría devolver la esperanza de justicia. Nos vemos el próximo domingo. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día. Buenas noches.